¿Qué? ¿Se creyeron que mi presentación iba a ser chiste? Saben, nunca me he considerado una persona fanática de los RPGs, y esto nunca ha sido porque considere al género como malo, sino porque este siempre me ha parecido aburrido, sobre todo por su sistema de combate, los cuales fomentan más la estrategia, planteamiento que nunca me interesó, y esto ha hecho que de los pocos RPGs que me llegaron a gustar fuesen por su historia, mundo o puzzles, más no por su sistema de combate. Sin embargo, una franquicia la cual me ha gustado tanto por los factores ya antes mencionados como por su sistema de combate ha sido la saga Mario y Luigi. Y es que aunque esta saga haya perdido relevancia, eso no dejará que siga considerándola como mi saga RPG favorita. Para el caso, el día de hoy me gustaría comprobar un juego de dicha franquicia considerado por gran parte de la fanaticada como el mejor Mario y Luigi, y por qué no, uno de los mejores RPGs de Mario. Y efectivamente estoy hablando de Mario y Luigi Bowser's Inside Story, considerado así por su música, jugabilidad, personajes, sistema de combate, entre otras cosas. Sin más relleno que agregar a esta introducción, comencemos. Iniciando con el sistema de combate, observamos que es prácticamente igual al de las entregas pasadas, uno en el que no se premia la estrategia, sino el timing a la hora de ejecutar los ataques, concepto que a la larga puede parecer simple, mas en la ejecución resulta ser muy interesante y muy divertido. Sin embargo, aunque el sistema de combate de las entregas llegue a ser el mismo, siempre se han introducido elementos para que se pueda diferenciar de las otras incorporaciones en la saga, y han sido gracias a los elementos que se han agregado a Bowser's Inside Story el por qué se considera el juego con el mejor sistema de combate. Al tener dos jugabilidades, la de Mario y Luigi y la de Bowser, es evidente que tendremos dos sistemas de combate, los cuales, aunque de base sean iguales, tienen ciertas cosas que permiten que uno se diferencie del otro. El sistema de combate de Mario y Luigi se caracteriza por ser ágil y rápido, permitiendo atacar de forma rápida y tener una mayor versatilidad a la hora de esquivar los ataques del enemigo. Más lo que pasa es que las estadísticas son muy bajas, por lo que los ataques harán poco daño. Por el lado de Bowser sus estadísticas son muy altas, permitiendo que sufra poco daño y que realice mucho, mas tiene un contra, y es que es un personaje en general lento, por lo que a la hora de ejecutar los ataques y esquivarlos hay que priorizar mucho cuando realizarlos, pues los hace de forma lenta. Gracias a cómo plantea el sistema de combate, permite que el sistema de combate de este juego se sienta más variado al hacer una distinción en los mismos que no recae lo repetitivo, además de que como este juego está todo el tiempo alternando entre las jugabilidades de Bowser y Mario y Luigi, permite que farmear experiencia sea muy divertido. Este planteamiento también ocurre en los ataques tándem, donde observamos que para ambos personajes se plantean de maneras distintas. En el caso de Mario y Luigi, observamos que sus ataques se realizan mediante elementos característicos del universo de Super Mario, como los caparazones, la flor de fuego, la tubería, la estrella, etcétera, etcétera, además de que se caracterizan por ser ejecutados mediante los botones y la cruceta de la Nintendo DS. Por el lado de Bowser, sus ataques se realizan con el lápiz táctil, y este usa ataques de tropas. Resumiría los ataques tándem de esta entrega en mucho más divertidos y más creativos en la hora de ejecutarlos, pues estos se plantean de una forma más interesante que aprovechan más las funciones de la consola, además que se premian bien, como por ejemplo, en el caso del casco saltarín, si realizas más saltos los ataques serán mucho más devastadores. Bowser no se queda para nada atrás, teniendo ataques igualmente buenos como el pelotón Koopa, el cual resulta un reto al tener que estar constantemente rebotando a los Koopas o la cuadrilla Kame, que te pone alerta al tener que darte cuenta de su formación lo más rápido posible. Por último, y ya para terminar con esto, hablemos de los combates de gigante. Esta sí sería la más grande novedad en la jugabilidad, que son los combates de gigante, cosa la cual veríamos también presente en Dream Team. Con este tipo de combates, que lo realizaremos con Bowser, sí que notamos diferencias notables, aunque al fin y al cabo tengan la misma base que los combates con nuestro tamaño normal. Empezando por la más obvia, y es que en vez de usar los subbotones, se usará el lápiz táctil, donde tendremos que hacer diversas funciones tales como deslizar el lápiz y tocarlo varias veces, siendo donde más se aprovecha esta funcionalidad de la DS. Otra cosa que notamos es que el set de ataques es mucho más limitado, teniendo únicamente la posibilidad de usar una llamarada o un puñetazo. Estos combates diría yo que hacen un mayor énfasis en la estrategia, pues a diferencia de los jefes normales sí se tienen que hacer de una determinada forma, como por ejemplo en el jefe de la torre de Jiki, el cual para poder derrotarlo necesitas hacerle caer en el agua y ya a partir de eso empezar a pegarle.
o en el jefe del tren Grakovich, que al tener tiempo necesitas idear una estrategia para que no se te acabe, aunque ninguno de estos combates es especialmente difícil ni mucho menos. Aunque estos combates sean simples, son muy disfrutables, porque plantean los combates de una manera muy entretenida como mencioné que se tenía que hacer en los bosses anteriores. Tampoco es como que haya mucho que resaltar, son bastante simples. Sí que hubiese estado bien ver que estos combates fuesen más largos y tuviesen patrones de ataques más desafiantes, pero al menos de lo que se nos proporciona está bastante bien, y hay que tener en cuenta de que esto era la base. Luego en los siguientes juegos se amplió mucho más añadiendo los remates, que, por cierto, en el remake de este juego salieron. Por más que Mario y Luigi sea un RPG, eso no significa que todo su gameplay tenga que estar basado en los combates, si no sería bien aburrido, teniendo ciertas secuencias tales como momentos en los que tendremos que ir avanzando por el mundo para ir a cierto lugar, completar algún espacio mediante más puzzles como si fuese una mazmorra, o hacer algunos minijuegos, todo esto para poder avanzar en el argumento, que de hecho es bastante típico en los RPGs. Solo hablaré del mundo exterior, porque el cuerpo de Bowser me parece que no merece mención. Es demasiado vacío como para poder sacarle algo de ahí, y solo es usado para avanzar en la historia. Empezando por el ámbito explorativo, en sí, para avanzar por la historia sí que observamos que su estructura es igual al de los juegos anteriores y venideros, lineal, pues estos en todo momento te dicen por dónde tienes que ir y de hecho está marcado en el mapa. Sin embargo, lo que es bastante curioso de este juego es en la exploración que realizamos al no avanzar en la historia. Desde el principio observamos que hay caminos los cuales no pudimos acceder hasta que tengamos ciertas habilidades que nos permitan traspasarlos. Por ejemplo, tenemos un camino oculto en el Cabo Erupto que no podremos pasar hasta que tengamos la llamarada. Y este tipo de caminos están repletos por todo el mundo, por lo que incita al jugador a ir por ellos para descubrir qué secretos les ampara, recompensándolos bastante bien con ciertos jarabes o pollos o champiñones en el caso de que seas Bowser o Mario y Luigi. También fomenta el hecho de revisitar estos lugares cuando estés en un punto avanzado de la historia para poder descubrir otros lugares, porque obviamente no todos los caminos se van a poder acceder mediante una única habilidad. Habrá algunos que necesites realizar con X habilidad y que no se consiguen hasta que sigas en el juego, por lo que con esto permite que los mundos puedan tener jugabilidad, y este factor está presente tanto a la hora de conseguir objetos como los Batiblocks, los cuales al conseguir un número determinado te dan recompensas que pueden ir desde ciertas mejoras a las estadísticas como un ataque Thunder, la jauría Perryblock. Por último, las mecánicas que se nos introducen en este título son ciertamente variadas. La principal, la cual es ir alternando entre el control de Bowser y el de Mario y Luigi, es precisamente una muy buena. El juego aprovecha muy bien este factor, estando presente en casi todo lo que hacemos en este juego, ya sea en los combates, en los minijuegos, en el mundo, etcétera, etcétera. Y esto es algo bastante positivo, pues una mecánica tan interesante no se ve desaprovechada, además de que hay que destacar lo bien que se ejecuta, ya que ambas jugabilidades, tanto la de Mario como la del Rey de los Koopas, se complementan bastante bien. Por ejemplo, cuando Mario y Luigi necesitan avanzar por el cuerpo de Bowser, a veces habrán situaciones en las que Bowser deberá intervenir, ya sea bebiendo agua, poniéndose delante de una máquina de rayos X, así como dejar de hacer dichas acciones según se vea conveniente. Lo mismo pasa a la inversa, pues a veces Bowser para poder realizar ciertas acciones necesitará de la mano de Mario y Luigi. Por ejemplo, al volverse gigante, Mario y Luigi necesitarán ir al puesto rabadilla para poder disparar a las bolas esas y convertirlas en energía. El que ambos se complementen muy bien es algo digno de admirar, pues aunque no lo crean, ejecutar ambas jugabilidades a la vez es algo difícil, sobre todo porque necesitas pensar en situaciones que las dos se requieren. También está aplicándose en los combates, pues en algunos momentos Bowser necesitará aspirar a algunos elementos de la batalla para que Mario y Luigi se encarguen de ellos, siendo algo más opcional para poder facilitarte la misma. Luego de ahí el juego presenta mecánicas exclusivas para ciertas secciones de la historia, como por ejemplo los minijuegos, estando presente, como mencioné en ellos, la mecánica principal, que a ver, no son mis minijuegos preferidos si les soy honesto, pero aún así son muy buenos. Partiendo del hecho de que en general son bastante creativos, utilizando en la mayoría de ellos el lápiz táctil o los botones de A y B, además de la gran variedad que estos mismos presentan, ya sea tener que dirigir a Mario y Luigi, presionar el botón A y B en el momento justo, impulsar a Bowser, etcétera, etcétera. Los minijuegos llegan a ser bastante divertidos por sus conceptos simples y muy entendibles.
además de que casi no son frustrantes. Además, aprecio el hecho de que cada vez que se repiten los minijuegos, estos presentan una curva de dificultad notable, pues el minijuego del abrazo de estación, a medida de que se repite, tendremos que golpear más bolas, lo cual no solo le añade más dificultad, sino que hace ver a estos minijuegos menos repetitivos. Claro, no es que todos los minijuegos cumplan con esto, el minijuego de la digestión de la zanahoria tiene una premisa bastante interesante, pero que en la ejecución es bastante cuestionable. El minijuego consta de tener que destruir todos los trozos de zanahoria, tocándolos, mas esto hay que hacerlo en un minuto, por lo que para poder agilizar el proceso habrán ciertas bolas de energía que al tocarlas destruirán todos los trozos de zanahoria. Sin embargo, estas bolas están escondidas en unos trozos, y para saber de qué trozos se hablan normalmente estos caerán a la par de que aparezca un brillo en la pantalla superior. Claro, ese es el problema. Ese es el único indicio que se tiene, el cual es muy insuficiente, pues los trozos caen demasiado rápido y el brillo aparece de forma tardía, lo cual dificulta mucho saber cuál es el trozo que hay que destruir, sumándole a la cantidad maravillosa de un minuto, hace que este minijuego sea muy frustrante. Pero bueno, en general los minijuegos sí que son buenos. Resumiendo, si tuviese que describir a la jugabilidad de Mario y Luigi Bowser's Inside Story, lo definiría como una muy sólida, con un sistema de combate que de base ya es bastante bueno, y que sus elementos añadidos simplemente lo mejoraron, con un mundo que fomenta mucho más la exploración y unos minijuegos que, como dije, no serán los mejores, pero que igualmente son buenos por el entretenimiento que te pueden llegar a dar y por lo bien que están planteados. Así que sí, el apartado jugable de esta entrega es muy sobresaliente. El argumento del juego comienza con una epidemia en el reino champiñón, la redonditis, que como su propio nombre indica hace redondo a aquel que la contraiga. Por esto, la princesa Peach ordena hacer una reunión, donde invita a la espíritu de la estrella Cobalto, Aurelia, y a Mario y Luigi. Sin embargo, dicha reunión es interrumpida por Bowser, por lo que tras un combate es mandado a un bosque. Allí se encuentra con un mercader que le proporciona un champiñón, y dice que si se lo come podrá vencer a Mario y Luigi. Sin embargo, lo que no sabe es que dicho champiñón le darían ganas de aspirarlo todo, por lo que aspiraría parte del reino champiñón, incluido a los fontaneros, la princesa y Aurelia, por lo que la misión de Mario y Luigi será rescatar a la princesa. El concepto que presenta la trama no es la gran cosa, porque de hecho es el mismo que se ha explotado al cansancio en los juegos del fontanero, el rescatar a la princesa del reino champiñón. Sin embargo, aún con esas, encontramos ciertos aspectos que permiten catalogar a la trama del mismo como buena, empezando porque a pesar de que el objetivo en un primer lugar sea salvar a la princesa, lo cierto es que el título introduce conceptos, por así decirlo, como subtramas o arcos que le suman a la narrativa del juego, tales como la historia de la estrella oscura o las situaciones en las que se ve envuelto Bowser, tales como su rivalidad con MetaGefe o sus interacciones con los personajes, siendo subtramas que se desarrollan en general bastante bien, al darles un tiempo en pantalla correcto, tanto a la hora de explicar, por ejemplo, el origen de la estrella oscura, de forma que no se sienten desaprovechados ni mucho menos. Esto sumado al buen ritmo que presenta el juego, al ser moderado, pues los eventos que se nos presentan se desarrollan de manera correcta, ni rápida para que el espectador no pueda entender ciertos aspectos, ni lenta para que el espectador se aburra de ellos. De todos modos, la trama suele estar en un segundo plano cuando hablemos de los personajes, pues esto es lo más destacable, no solo de este título, sino en general de toda la franquicia. Es cierto que los personajes no presentan alguna especie de evolución o desarrollo, haciéndolo ver por este lado como personajes planos. Sin embargo, no del todo, porque por lo que brillan es por su carisma y personalidad, y el juego está lleno de un montón de momentos que permite relucir esto. Por ejemplo, tenemos a Bowser, que diría que es de hecho el personaje que mejor refleja lo que mencioné anteriormente, pues aunque no presente alguna especie de evolución, observamos que brilla por su personalidad presente desde el inicio, además de que observamos que tiene momentos en los que brilla mucho, sobre todo en las interacciones que realiza con diversos personajes, ya sea con sus secuaces o demás personajes con los que interactúa, pudiendo observar sus sentimientos y diversos gustos que le rodean el personaje, haciendo que sea muy agradable ver cada una de las situaciones en las que se ve envuelto Bowser, siendo esta la única vez en la que veríamos a un Bowser que sería mejor explorador respecto al de las entregas anteriores. Otro ejemplo el cual yo podría mencionar sería Faufulo Grakovich, el villano del juego, que desde ya se los digo, es el mejor villano de todo Mario y Luigi.
Es un personaje que, como mencioné, no brilla por su desarrollo o motivación, sino por su personalidad definida, siendo alguien muy malvado y que no tiene escrúpulos. Pero, y aún con esto, permite ser uno de los personajes más carismáticos, pues sus comentarios se caracterizan por ser sarcásticos y burlones, permitiendo agarrarle cariño al personaje. Es un villano que, aunque como mencioné, no presente un desarrollo psicológico, no lo hace ser uno plano ni mucho menos, pues gracias a que el juego le da una gran relevancia permite poder saber más acerca de él, tal como que, por ejemplo, le gusta pasarse años ideando un plan para tener una venganza divertida, además de que es muy carismático y único respecto a los villanos que se nos presentaron en los RPGs de Mario. Claro, es cierto que hay algunos personajes los cuales pudieron haber sido aprovechados por sus conceptos bastante interesantes, como lo es Bowser Oscuro, el cual debido a que se introdujo demasiado tarde en el juego, su desarrollo no haya sido precisamente satisfactorio, con esto permitiendo que no podamos saber mucho de él. Pero en general, podemos decir que el apartado de los personajes de esta entrega la considero por supuesto el mejor, no solo por ser muy extenso, sino por estar lleno de personajes con personalidades variadas y muy carismáticos. No sé si considerar a la narrativa del juego como la mejor. Hay juegos de la saga que desarrollan mejor sus historias como el primer juego de la franquicia, más sin embargo, diría que es la narrativa más entretenida de seguir, haciéndola ver como una de las mejores. Ya para finalizar, el apartado técnico. Comenzando con el estilo gráfico del juego, lo cierto es que, y aun contando con una consola tan limitada como lo era la DS para ese entonces, el juego se adaptó bien a las condiciones, presentando un apartado gráfico que no solo es de los mejores de la consola, la paleta de colores que se utiliza aquí es muy variada, presentando una gran gama de colores que se conjuntan muy bien en los diversos escenarios que aparecen, además de que estos no contrastan feo para nada, haciendo que la experiencia visual sea más que satisfactoria. Por otro lado, el nivel de detalle que hay en el mundo es simplemente excelente, pues está repleto de un montón de elementos que permiten que se sienta vivo, como por ejemplo las luces del escenario cuando debemos enfrentarnos a Meta Jefe. Aunque claro, el tendón de Aquiles en todo caso es en el cuerpo de Bowser, donde observamos que en general tiene un nivel de detalle bajo o prácticamente nulo, al no constar de muchos elementos y ser básicamente fondos muy planos. Aunque bueno, no afecta a la experiencia realmente, ya que el centro de Bowser, como mencioné anteriormente, sale nada más para momentos puntuales de la historia. Por otro lado, los personajes en general están bien proporcionados, pues jamás te vas a encontrar a un Mario y Luigi más grande que un Bowser, o viceversa, un Bowser más pequeño con un Toad. Y las animaciones, como siempre, excelentes. Aparte de muy fluidas, tiene un ambiente característico que permite seguir mejor las peleas, pues en estas los personajes están como si estuviesen bailando, complementando perfectamente al gameplay. Por otro lado, el apartado musical, aunque no lo considero ni mucho menos el mejor de la franquicia, sigue estando igualmente bueno, aunque la composición de la mayoría de las canciones es bastante simple, ya que se basan en puras repeticiones de algunos pasajes con alguno que otro cambio en la tonalidad, aunque parezca algo que puede afectar negativamente al apartado de la banda sonora, lo cierto es que resulta una ventaja, pues estos cambios se manejan de forma que la canción no se sienta reiterativa ni mucho menos, y de hecho esto no solo permite que las canciones sean memorables, sino igualmente pegadizas. Además, en las composiciones observamos que hay una gran variedad de instrumentos que permiten que funcionen bien de ambiente para los diversos escenarios, como la guitarra eléctrica en el tema del jefe final y el piano que lo hace ver como un tema melancólico, quedando a la perfección con el contexto que se sitúa, que es la destrucción de la oscuridad, o el tema de Playa Picuda, donde observamos que se apuesta por unos tambores que se tocan de manera tranquila, por lo que con esto se puede decir que la banda sonora de este juego es muy atmosférica, y encaja con el momento en el que se utilizan. En síntesis, el apartado técnico de este juego no diría que es el mejor. Por supuesto que con el avance de la tecnología se pudo mejorar, pero dentro de los límites que caben para este juego, que fue lanzado para la Nintendo DS, diríamos que es de los juegos que mejor exponen las características técnicas de la misma, proporcionando un apartado gráfico que a día de hoy sigue viéndose maravilloso y un apartado musical que, aun siendo simple, es memorable y bien compuesto. En resumen, este Mario y Luigi es probablemente una de las mejores entregas de toda la franquicia, si no la mejor,
presenta un concepto jugable que se ejecuta de buena manera, con un sistema de combate que ha mejorado mucho, una narrativa simple pero igualmente funcional, con un cast de personajes carismáticos y un apartado técnico más que sobresaliente dentro de la Nintendo DS, haciendo ver a este juego como uno de los más recomendables del sistema, y que si eres fan de los RPGs debes jugar al menos una vez en la vida, pues es un muy buen exponente de los mismos. Yo recomiendo jugar la versión original, la de Nintendo DS, ya que su remake en 3DS es bastante cuestionable, aunque bueno, eso será tema para otro video. Aunque quisiera terminar el video haciendo una pequeña reflexión a dicho remake, pues lamentablemente la saga no le iba bien tras salir este juego, pues empezaba a decaer no solo en calidad, sino en ventas, por lo que su empresa desarrolladora Alpha Dream necesitaba el dinero para poder seguir produciendo estos juegos, de ahí porque salieron los remakes de 3DS, que, y aunque pareciese que iban a ser un éxito al tratarse de los juegos mejor vendidos, no fue el caso, siendo juegos que fracasaron, haciendo que inevitablemente la compañía llegase a quebrar. La verdad, es una pena ver que una compañía tan prometedora como lo fue Alpha Dream haya tenido que cerrar. No sabremos si habrá un nuevo juego de la franquicia, los derechos siguen perteneciendo a Nintendo, mas lo que sí podemos confirmar es que no habrá participación de la compañía que hizo estos juegos. En fin, dejándonos de nostálgicos, lo reitero, Mario y Luigi Bowser's Inside Story es la mejor entrega de toda la franquicia y uno de los mejores RPGs de Mario. Ya sin nada más que agregar, yo me voy yendo. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego y nos veremos en una próxima ocasión.